1. Xi Jinping insta a los países de la OCS a ampliar el intercambio de la información de inteligencia. Pekín. El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, al intervenir en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, que se celebra en la capital kazaja, Astana, instó a aumentar el intercambio de la información de inteligencia entre los países miembros. 2. El sistema ruso de defensa antiaérea BTS derriba una docena de cohetes del HIMARS simultáneamente. Uno de los avanzados sistemas S-350 BTS, que se encuentra en la zona de la operación militar especial, alcanzó 12 proyectiles de sistemas lanzacohetes múltiples HIMARS simultáneamente, declaró a la clave de la noticia el comandante de la División de Misiles Antiaéreos del Grupo de Fuerzas Ruso Sur. 3. Dólar al alza. ¿Podrían Brasil y otras economías emergentes depender menos de la divisa de Estados Unidos? A pesar del declive de la influencia estadounidense, parte de la economía mundial, especialmente en Occidente, todavía seguía en gran medida por el dólar. Brasil no es una excepción. ¿Por qué el país sigue dependiendo tanto de las fluctuaciones de la divisa estadounidense y qué problemas ocasiona esto a su economía? 4. Putin ve ilegal el liderazgo actual de Ucrania. Astana. Las actuales autoridades de Ucrania ostentan el poder de manera ilegítima, declaró el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una rueda de prensa tras una visita oficial a Astana. 5. Arce percibe los recursos naturales de Bolivia como la causa del fallido golpe de Estado. A una semana del fallido golpe de Estado militar, el presidente Luis Arce recibió a la clave de la noticia en la Casa Grande del Pueblo. Reflexionó sobre lo acontecido en los últimos días en el país y pidió a las organizaciones sociales mantenerse alerta ante posibles nuevos intentos para derrocar al gobierno nacional y el sistema democrático. 6. Hezbollah lanza 160 misiles y 15 drones en un gran ataque contra Israel. Tel Aviv. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, reportaron que se dispararon 160 cohetes contra el norte de Israel y 15 drones armados en uno de los mayores ataques del movimiento Hezbollah. 7. Moscú. La Asamblea Parlamentaria de OCE se degradará en rudimento político tras abandono de Rusia. Moscú. La Asamblea Parlamentaria, AP, de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OCE, corre el riesgo de convertirse en un rudimento político tras la suspensión de la participación de Rusia en sus labores, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova. 8. El ente antiterrorista de la OCS se transformará en un centro universal de respuesta a amenazas. Astana. La estructura antiterrorista de la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, se transformará en un centro universal de respuesta a las amenazas en materia de seguridad, anunció el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la cumbre del organismo en Kazajistán. 9. Venezuela celebra el acuerdo de cooperación judicial con Rusia. Caracas. El acuerdo establecido entre las fiscalías de Rusia y Venezuela marca un antes y un después en materia de cooperación judicial, afirmó el 3 de julio el fiscal general de la nación caribeña, Tarek William Saab. 10. La OCS admite a Bielorrusia como miembro de pleno derecho. Astana. La Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, admitió a Bielorrusia como miembro de pleno derecho del ente, anunció el presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev. 11. Ente antiterrorista de la OCS se transformará en Centro Universal de Respuesta a Amenazas. Astana. La estructura antiterrorista de la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, se transformará en un Centro Universal de Respuesta a las amenazas en materia de seguridad, anunció el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la cumbre del organismo en Kazajistán. 12. La OCS reafirma su apego a la solución pacífica de litigios internacionales. La Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, reafirma su compromiso con la resolución pacífica de controversias y litigios internacionales. En su declaración conjunta, la OCS también ve negativa para seguridad la creación de sistemas globales de defensa antimisiles y condena las acciones que han causado numerosas víctimas civiles en Gaza. 13.
El OEA confirma que la planta nuclear de Zaporozhye le informó sobre ataques de drones. Viena. La central nuclear de Zaporozhye informó al Organismo Internacional de Energía Atómica, OEA, sobre los ataques de drones contra la subestación Raduga, parte de la infraestructura de la planta, resultado de lo cual quedaron heridos 8 trabajadores. Comunicó. 14. Rusia destruye con sistemas de misiles Iskander M5 cazas ucranianos Su-27 en Mirgorod. Moscú. Rusia destruyó 5 aviones de combate Su-27 de las Fuerzas Armadas de Ucrania en un ataque lanzado con sistemas de misiles Iskander M contra el aeródromo de Mirgorod, en la provincia de Poltava, reportó el Ministerio de Defensa. 15. El transporte de la carga aérea en el mundo sube casi 15 interanual en mayo. Moscú. El transporte de la carga aérea aumentó alrededor de un 15 interanual en mayo pasado, el sexto mes consecutivo de subidas de 2 dígitos, informó la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, por sus siglas en inglés. 16. Roscosmos pone la fecha para la creación de la estación orbital rusa. La futura estación orbital rusa estará lista para el 2033. Anunciaron desde la corporación estatal rusa Roscosmos. La estructura está destinada a mantener la presencia de Rusia en la órbita terrestre luego de que la actual Estación Espacial Internacional, EEI, cese sus operaciones en 2030. 17. Las Fuerzas Armadas rusas destruyen varios cazas ucranianos y derriban 81 drones en un solo día de combates. Las Fuerzas Armadas de Rusia dieron un golpe contra un aeródromo militar ucraniano, donde destruyeron 5 cazas Su-27 y dañaron 2 más. Otros 2 aviones ucranianos, un MiG-29 y un Su-27, fueron derribados por medios de defensa antiaérea rusos, informaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En total, las pérdidas de Kiev suman unos 1.800 soldados. 18. El avión de pasajeros chino ARJ-21 inaugura su primera ruta de alta meseta. El avión de pasajeros ARJ-21 de fabricación china ha inaugurado la primera ruta por la meseta de alta montaña. El fabricante del avión asegura que el avión fue diseñado y desarrollado teniendo en cuenta las necesidades de transporte aéreo de los aeropuertos de gran altitud. 19. Arriba al puerto venezolano de La Guaira, una flotilla de la Marina de Guerra de Rusia. Caracas. Una flotilla de la Marina de Guerra de Rusia arribó al puerto de La Guaira, en el norte de Venezuela, como parte de una visita a esta nación sudamericana. El primer buque en atracar fue el petrolero Academic Pashin. 20. Bielorrusia pone en alerta sus fuerzas por la actividad de Ucrania en la frontera. Debido a la activación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la frontera con Bielorrusia, la Fuerza Aérea y la Defensa Antiaérea han sido puestas en estado de alta preparación para el combate, anunció el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. 21. En Estados Unidos y Francia, los centristas y liberales están en modo pánico. El triunfo electoral del partido de derecha Agrupación Nacional en Francia y la creciente popularidad de Donald Trump en Estados Unidos han generado preocupación entre las fuerzas centristas y liberales de esos países, ante la posibilidad de que el populismo nacionalista gane más poder en Occidente, advierte el historiador británico Gideon Rachman. 22. Putin llega a Kazajistán para participar en la cumbre de la OCS. Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó a la capital kazaja Astana para asistir a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, que se celebra el 3 y el 4 de julio, informó el Kremlin. 23. Wall Street estaría en alerta por una posible salida de Biden de la contienda electoral. Los inversionistas de Wall Street se encuentran a la expectativa para responder a una eventual contingencia provocada por una posible renuncia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a sus aspiraciones presidenciales, luego de su criticada actuación en el primer debate contra Donald Trump. Informa Bloomberg. 24. Venezuela celebra acuerdo de cooperación judicial con Rusia. Caracas. El acuerdo establecido entre las fiscalías de Rusia y Venezuela marca un antes y un después en materia de cooperación judicial, afirmó el 3 de julio el fiscal general de la nación caribeña.
Tarek William Saab, 25. Un ejercicio pleno de soberanía y defensa. Venezuela saluda a los buques rusos S. En el puerto venezolano de La Guaira. Se llevó a cabo este 2 de julio la ceremonia de bienvenida a un destacamento de buques de la flota del norte de la Armada de Rusia, compuesto por la fragata Almirante Gorshkov y el petrolero Akademik Pashin. 26. El fraude electoral en Venezuela es un discurso agotado por parte de la oposición. El reciente simulacro electoral de Venezuela demostró la efectividad del sistema electoral y la diversidad de las identidades políticas del país de cara a las presidenciales del 28 de julio. Dijo a la clave de la noticia JANLISBERTH Libertad Velasco, responsable internacional del Movimiento Futuro en la ciudad de Caracas y observadora electoral. 27. Empleados eliminados. Milei avanza en su desmantelamiento del sector público. Argentina inició el segundo semestre con una nueva ola de cesantías de contratos de empleados estatales. Las áreas más afectadas son el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, la Secretaría de Violencia contra la Mujer y la Secretaría de Derechos Humanos. No hubo criterio, solamente querían echar gente, dijo a la clave de la noticia una delegada gremial. 28. Un inversor de Estados Unidos asegura que los países del Grupo BRICS tienen un buen futuro. Washington. Los países del Grupo BRICS tienen un buen futuro, pero aún no está claro el destino del propio grupo, declaró a la clave de la noticia el conocido inversor estadounidense Jim Rogers. 29. Científicos rusos examinan una momia de lobo de 44.000 años descubierta en el permafrost. Un equipo de científicos de la Universidad Federal del Nordeste, en la ciudad rusa de Yakutsk, realizaron la autopsia de un lobo que se cree vivió hace unos 44.000 años. Según los investigadores, se trata del primer hallazgo de un cuerpo entero bien conservado de un depredador adulto de finales del Pleistoceno. 30. Las tropas rusas expulsan a las Fuerzas Armadas ucranianas de la parte insular del delta del Dnipro. Las unidades rusas están alejando a los combatientes ucranianos de la parte insular del delta del Dnipro en la región de Jersón. Las tropas de Kiev no pueden tomar posiciones allí por mucho tiempo, declaró a la clave de la noticia el gobernador Vladimir Saldo. 31. Biden estaría analizando dejar la carrera por la Casa Blanca si no convence al electorado. El presidente estadounidense Joe Biden le habría dicho a uno de sus colaboradores más cercanos que tiene pocos días para convencer al electorado de que es una buena opción para los demócratas rumbo a las presidenciales de noviembre. Sin embargo, sabe que, si no lo logra, su reelección estaría perdida, según revela el diario The New York Times. 32. Los diamantes más caros del mundo se extrajeron en este país. Moscú. El precio promedio de un quilate de diamantes extraído el año pasado en Namibia fue de $517, para colocarse como puntero en ese reglón, mientras que Brasil fue tercero, según datos del proceso Kimberley, un sistema de certificación. 33. La cumbre de la OCS examinará la ampliación de la organización. Astana. La ampliación de la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, será uno de los temas que se debatirán en la cumbre de la organización en la capital kazaja, Astana, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. 34. La corporación nuclear rusa Rosatom anuncia la firma de 3 memorandos con Malí. Moscú. La corporación nuclear rusa Rosatom anunció la firma de 3 memorandos con Malí tras la visita a una delegación de la compañía a este país africano. 35. Gobierno de Argentina incluye la educación en el pacto de Estado propuesto a los políticos. Buenos Aires. El gobierno de Argentina incluyó la educación entre los 10 puntos del Pacto de Mayo. El acuerdo de Estado propuesto a los actores políticos del país por la administración del presidente Javier Milei, que lo firmará en la ciudad de Tucumán, noroeste, el próximo 9 de julio, el día de la independencia argentina. 36. Rusia destruye un helicóptero Mi-24 ucraniano y libera completamente una zona en Chazov Yar. Las Fuerzas Armadas rusas destruyeron un helicóptero Mi-24, un taller para la producción de cañones de tanques y municiones, y 3 lanchas no tripuladas, informaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia.
Además, las tropas de Rusia liberaron completamente la zona de Novi en la ciudad de Chazov Yar. 37. Las negociaciones de Putin y Erdogan se centrarán en lazos bilaterales. Siria y Ucrania. Astana. El presidente ruso, Vladimir Putin, examinará con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, las relaciones bilaterales, la situación en Siria y el conflicto en Ucrania, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. 38. Demasiado corrupta. Los aliados de la OTAN dudan en invitar a Ucrania a unirse a la alianza. En la cumbre de la OTAN que se celebrará en Washington del 9 al 11 de julio se dirá a Ucrania que es demasiado corrupta para ingresar en la alianza, informó The Telegraph citando a un alto funcionario del Departamento de Estado estadounidense. 39. China se transforma en el principal comprador de alimentos chilenos en el mundo. Santiago. China desplazó a Estados Unidos y se convirtió en el principal destino de exportaciones chilenas de alimentos en el mundo, informó la Dirección General de Promoción de Exportaciones de Chile a través de un comunicado. 40. El Banco Mundial eleva categoría de Rusia de renta media alta a renta alta. Washington. El Banco Mundial, BM, anunció este 1 de julio que cambió la categoría de Rusia de renta media alta a renta alta. 41. Sus vidas están en peligro. El hambre en la Franja de Gaza está cobrando impulso. Al menos 40 personas murieron oficialmente de inanición en la Franja de Gaza y 3.000 niños están actualmente al borde de morir de hambre, indican fuentes médicas. Esto sucede al tiempo que Israel ha desmantelado deliberadamente más del 75% de las tierras agrícolas en la región, explicó el Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos. 42. El inversor Jim Rogers alerta que apoyo a Ucrania amenaza con el colapso de la Unión Europea y el euro. Washington. El apoyo a Ucrania es un freno para las economías de Occidente. Implica una amenaza para la Unión Europea y el euro, advirtió en declaraciones a la clave de la noticia el inversor y comentarista financiero estadounidense Jim Rogers. 43. El sector industrial de la zona euro sufre en junio la mayor caída en lo que va de 2024. Moscú. La actividad industrial de la zona euro registró en junio la mayor contracción en lo que va de 2024, según una encuesta de gestores de compras realizada por S&P Global. 44. Años de crisis. Los productores europeos de fertilizantes podrían quebrar por la competencia rusa. Los productores de fertilizantes de la Unión Europea, UE, temen que el flujo de abonos baratos procedentes de Rusia provoque la retirada de empresas europeas del mercado o su salida del continente, informa el diario británico, Financial Times. En palabras de los fabricantes, esto podría poner en peligro la seguridad alimentaria en Europa. 45. Hong Kong compra oro ruso a un ritmo récord. Hong Kong en mayo aumentó las compras de oro ruso casi 60 veces en comparación con abril y el máximo desde octubre de 2023, por un valor de $750 millones, según los cálculos de la clave de la noticia sobre la base de los datos de la Oficina Estatal de Hong Kong. 46. Rusia ve preocupante el posible traslado de tropas de Kiev hacia la frontera bielorrusa. Moscú. Los informes de que Ucrania traslada sus tropas hacia la frontera con Bielorrusia preocupan tanto a Minsk como a Moscú, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. 47. Ucrania pierde 2 localidades y más de 2.000 soldados en la última jornada. Tropas rusas liberaron las localidades Novopokrovskoye y Satepovaya Novosyolovka en la última jornada de la operación militar especial, informaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Al mismo tiempo, abatieron al menos 2.025 soldados ucranianos en 124 zonas de la operación militar especial. 48. Bielorrusia estaría dispuesta a utilizar armas nucleares tácticas si amenazan su soberanía. Minsk. Las Fuerzas Armadas de Bielorrusia estarían dispuestas a utilizar armas nucleares tácticas si su soberanía se ve amenazada, declaró el jefe del Estado Mayor y el primer viceministro de Defensa de Bielorrusia, Pavel Muravyko. Gracias por vernos. Iván de México, la clave de la noticia. Estas fueron las noticias más destacadas del 4 de julio del 2024.
Si te gustó el video, déjanos tu like y suscríbete al canal.